En el estudio de yoga se vivía un complejo triángulo amoroso. Valentina estaba casada y también tenía una relación secreta con su estudiante casado Roberto. La esposa de Roberto practicaba yoga inocentemente en el mismo lugar, mientras no sabía nada de la traición de su esposo y su instructora. Cuando la verdad salió a la luz, 3 familias se desmoronaron. El estudio Armonía Zen se alzaba como un oasis de tranquilidad en el bullicioso barrio de Chapinero en Bogotá. Entre sus paredes blancas decoradas con plantas verdes y cristales, Valentina Méndez había construido durante 8 años un negocio próspero que atraía a profesionales estresados en busca de paz interior. A los 35 años, Valentina era considerada una de las instructoras de yoga más talentosas de la ciudad, conocida por su capacidad de conectar profundamente con sus estudiantes y guiarlos hacia la sanación física y emocional. Valentina había descubierto el yoga después de su divorcio hace 10 años. En aquel entonces, devastada por la traición de su primer esposo, había buscado refugio en las prácticas orientales que le prometían equilibrio interior. El yoga no solo la había sanado emocionalmente, sino que también le había proporcionado una nueva vocación. Después de años de entrenamiento intensivo en India y certificaciones internacionales, había regresado a Colombia para abrir su propio estudio. Su vida personal se había estabilizado cuando conoció a Andrés Morales, un arquitecto tranquilo y comprensivo que valoraba su espiritualidad y respetaba su dedicación al yoga. Se habían casado 5 años atrás, en una ceremonia pequeña e íntima, en el mismo estudio donde ahora enseñaba. Andrés la apoyaba incondicionalmente, incluso ayudando con la administración del negocio cuando ella estaba demasiado ocupada con las clases. Armonía Zen había crecido gradualmente hasta convertirse en uno de los estudios más respetados de Bogotá. Valentina ofrecía clases grupales por las mañanas y tardes, pero también sesiones privadas para estudiantes que necesitaban atención personalizada o tenían horarios complicados. Sus clases privadas eran especialmente populares entre ejecutivos y profesionales de alto nivel, que valoraban la flexibilidad de horarios y la atención individualizada. La rutina de Valentina era predecible y satisfactoria. Comenzaba cada día con su práctica personal de meditación y asanas, luego dirigía las clases matutinas, almorzaba ligeramente, conducía sesiones privadas por la tarde, y terminaba con las clases grupales de la noche. Los fines de semana organizaba retiros espirituales en las montañas cercanas a Bogotá, donde profundizaba las enseñanzas con estudiantes más avanzados. Roberto Silva llegó al estudio en marzo de 2023, recomendado por su médico para manejar el estrés crónico que estaba afectando su salud. A los 41 años, Roberto dirigía una empresa de consultoría financiera que había crecido exponencialmente durante la pandemia, pero el éxito profesional había llegado con un costo personal alto. Sufría de insomnio, dolores de espalda constantes, y una ansiedad que ya no podía controlar solo con trabajo. Roberto llegó al primer día de clase grupal acompañado por su esposa Isabella, una diseñadora gráfica de 38 años que había estado practicando yoga esporádicamente durante años. Isabela había sugerido que practicaran juntos como una actividad de pareja que podría ayudar a Roberto con sus problemas de estrés, mientras fortalecía su relación matrimonial. Desde el primer momento, Valentina notó que Roberto tenía dificultades significativas con las posturas básicas. Su cuerpo estaba tenso por años de trabajo sedentario y estrés acumulado. Mientras Isabela fluía naturalmente entre las asanas, Roberto luchaba por mantener el equilibrio incluso en posiciones simples. Valentina se acercó varias veces durante esa primera clase para ajustar su postura, ofreciendo modificaciones que hicieran las poses más accesibles. Después de la clase, Roberto se acercó a Valentina con una mezcla de frustración y determinación. «Me doy cuenta de que necesito mucha ayuda», admitió. «Isabella hace que esto parezca fácil, pero yo me siento como si mi cuerpo no fuera diseñado para esto». Valentina sonrió con comprensión. «El yoga es una práctica, no una perfección. Cada cuerpo es diferente, y el tuyo tiene años de tensión acumulada, que necesita tiempo para liberarse. Las clases grupales son excelentes, pero podrías beneficiarte de algunas sesiones privadas, donde podamos trabajar específicamente en tus necesidades». Roberto consideró la sugerencia mientras Isabella asentía entusiasmada. «Creo que es una gran idea», dijo Isabella. «Yo puedo continuar con las clases grupales, y tú puedes tener la atención extra que necesitas.
cuando te sientas más cómodo, podemos volver a practicar juntos. Así comenzaron las sesiones privadas de Roberto con Valentina. Se programaron para los martes y jueves por la tarde, cuando Isabella estaba ocupada con sus propios proyectos de diseño. Las primeras sesiones se enfocaron en fundamentos básicos, respiración consciente, posturas de apertura para contrarrestar las horas de escritorio, y técnicas de relajación para manejar el estrés. Valentina descubrió que Roberto era un estudiante dedicado e inteligente. Aunque su cuerpo era inicialmente resistente, él aplicaba la misma disciplina que usaba en los negocios para dominar gradualmente las técnicas que ella le enseñaba. Más importante aún, Roberto parecía genuinamente interesado en los aspectos filosóficos del yoga, haciendo preguntas profundas sobre la conexión mente-cuerpo y las enseñanzas espirituales. Durante las primeras semanas, las sesiones mantuvieron un carácter estrictamente profesional. Valentina ajustaba las posturas de Roberto con la misma atención clínica que proporcionaba a todos sus estudiantes. Roberto era respetuoso y enfocado, tomando notas mentales de las correcciones y practicando diligentemente en casa. Sin embargo, gradualmente comenzó a desarrollarse una intimidad sutil entre instructor y estudiante. Roberto compartía detalles sobre las presiones de dirigir su empresa, los desafíos de mantener el equilibrio trabajo-vida, y sus frustraciones con no poder relajarse incluso en su propio hogar. Valentina, a su vez, encontraba en Roberto un oyente atento para sus propias reflexiones sobre la enseñanza, sus experiencias en India, y su visión del yoga como herramienta de transformación personal. Las sesiones comenzaron a extenderse más allá del tiempo programado. Lo que debían ser sesiones de 60 minutos frecuentemente se convertían en 90 minutos, con conversaciones profundas durante la relajación final. Roberto empezó a llegar unos minutos antes para hablar con Valentina sobre su progreso, y ella comenzó a quedarse después para responder sus preguntas sobre filosofía yogi. El momento de inflexión llegó durante una sesión en mayo, cuando Valentina estaba ayudando a Roberto con una postura de apertura de cadera particularmente desafiante, mientras ajustaba su posición, colocando sus manos sobre sus caderas para guiar el movimiento. Ambos sintieron una conexión eléctrica que trascendía lo puramente instructivo. Roberto mantuvo contacto visual con Valentina más tiempo del necesario, y ella no se apartó inmediatamente como habría hecho con cualquier otro estudiante. El aire en el estudio se volvió cargado de una tensión que ninguno de los dos había anticipado ni buscado conscientemente. «Siento tu energía diferente hoy», murmuró Valentina sin darse cuenta completamente de las implicaciones de sus palabras. «Tú también», respondió Roberto en voz baja, «es como si algo hubiera cambiado». Ese día, la sesión terminó con una incomodidad nueva pero no desagradable. Ambos sabían que algo había cruzado una línea invisible, pero ninguno estaba seguro de qué hacer con esa realización. Durante los días siguientes, Roberto no pudo concentrarse en el trabajo. Se encontró reviviendo constantemente el momento del contacto visual con Valentina, analizando cada palabra de su conversación, preguntándose si había imaginado la conexión que había sentido. En casa, Isabela notó su distracción pero la atribuyó a estrés laboral. Valentina, por su parte, experimentaba una confusión similar. Por primera vez en años, se encontró anticipando una sesión específica con un estudiante, eligiendo su ropa con más cuidado, prestando atención extra a su apariencia antes de las clases privadas de Roberto. Se sentía culpable por estos pensamientos, especialmente considerando que tanto ella como Roberto estaban casados, y que Isabella era también su estudiante. La siguiente sesión privada fue aún más cargada de tensión no resuelta. Valentina y Roberto eran cautelosos el uno con el otro, manteniendo más distancia física de la usual, pero la conexión emocional se había intensificado. Sus conversaciones se volvieron más personales, compartiendo detalles íntimos sobre sus matrimonios, sus insatisfacciones personales, sus sueños no cumplidos. Roberto confesó que se sentía desconectado de Isabella, que su matrimonio había caído en una rutina cómoda pero sin pasión. Valentina admitió que a veces se sentía sofocada por la naturaleza predecible de su relación con Andrés, que amaba pero que no la desafiaba emocionalmente. Estas conversaciones crearon una intimidad emocional que pronto se tradujo en atracción física. Durante una sesión de relajación guiada, cuando Roberto yacía en savasana con los ojos cerrados, Valentina se acercó más de lo profesionalmente apropiado. Su respiración se sincronizó mientras ella lo guiaba a través de una meditación sobre la liberación de tensiones.
Siente cómo se disuelve todo el estrés, susurró Valentina, su voz más suave de lo usual. Permite que todo lo que no te sirve se vaya. Roberto abrió los ojos ligeramente y encontró el rostro de Valentina muy cerca del suyo. Por un momento que se sintió eterno, se miraron sin palabras, ambos conscientes de que estaban en el borde de un precipicio emocional. Valentina, murmuró Roberto, pero ella puso un dedo suavemente sobre sus labios. Shh, susurró, solo respira. Pero la tensión era insostenible. En un momento de impulso mutuo, sus labios se encontraron en un beso suave pero cargado de toda la atracción que habían estado suprimiendo. Fue breve, casi tentativo, pero completamente definitivo en términos de cruzar la línea entre instructor y estudiante, entre personas casadas que acababan de traicionar a sus respectivos cónyuges. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. La realidad de lo que habían hecho cayó sobre ellos como un peso. Esto no debería haber pasado, dijo Valentina, pero su voz careció de convicción. No, acordó Roberto, pero pasó. Terminaron la sesión en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre las implicaciones de su acción. Roberto se marchó sin programar la siguiente cita, y Valentina se quedó sola en el estudio, meditando sobre cómo una simple sesión de yoga había complicado tan dramáticamente sus vidas. Durante la siguiente semana Roberto no apareció para su sesión programada. Valentina asumió que había decidido terminar las clases privadas para evitar más complicaciones. Se sintió aliviada y desilusionada a la vez. Sin embargo, Roberto sí apareció para la clase grupal del sábado, acompañado como siempre por Isabela. Durante toda la clase, Valentina luchó por mantener su compostura profesional, dirigiendo las posturas para toda la clase, mientras era dolorosamente consciente de la presencia de Roberto y la inocencia de Isabela. Después de la clase, mientras Isabella conversaba con otros estudiantes, Roberto se acercó a Valentina. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Valentina asintió, sabiendo que la conversación era inevitable. ¿Puedes quedarte después de tu última clase hoy?, preguntó Roberto. Esa noche, después de que el último estudiante se hubiera marchado, Roberto regresó al estudio. Encontró a Valentina sentada en posición de loto en el centro del salón, aparentemente meditando pero claramente esperándolo. He estado pensando toda la semana, comenzó Roberto sentándose frente a ella. No puedo fingir que no pasó nada. Yo tampoco, admitió Valentina. Pero Roberto, esto es complicado en todos los niveles posibles. Estamos casados, tú eres mi estudiante, Isabella confía en mí. Lo sé, interrumpió Roberto. Créeme, soy completamente consciente de lo complicado que es, pero también sé que no puedo ignorar lo que siento. Valentina lo miró fijamente. ¿Qué es lo que sientes? Roberto tomó una respiración profunda. Siento que por primera vez en años estoy completamente presente con alguien. Contigo no tengo que pretender ser alguien que no soy. No tengo que ser el ejecutivo exitoso o el esposo perfecto. Puedo simplemente ser yo. Las palabras de Roberto resonaron profundamente en Valentina, porque reflejaban exactamente lo que ella misma había estado experimentando. Roberto dijo suavemente, lo que estamos sintiendo es real, pero actuar sobre ello sería devastador para muchas personas. ¿Incluyéndonos a nosotros?, preguntó Roberto. Valentina no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. Esa noche, sin planificarlo conscientemente, cruzaron definitivamente la línea de lo profesional a lo personal. Lo que comenzó como una conversación honesta sobre sus sentimientos se convirtió en una confesión mutua de atracción, luego en caricias tentativas, y finalmente en una intimidad física completa en el mismo estudio donde Valentina enseñaba a Isabella 2 veces por semana. Los meses siguientes establecieron un patrón complejo y emocionalmente agotador. Roberto continuó asistiendo a las clases grupales con Isabella, manteniendo la apariencia de un matrimonio normal. Isabela, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo, incluso comentaba positivamente sobre lo mucho que el yoga estaba ayudando a Roberto con su estrés. Mientras tanto, Roberto reanudó las sesiones privadas con Valentina, oficialmente para trabajo avanzado de flexibilidad. Estas sesiones se habían convertido en encuentros amorosos donde la enseñanza de yoga era simplemente una fachada para su relación clandestina. Valentina luchaba constantemente con la culpa. Cada vez que veía a Isabella en las clases grupales, cada vez que Isabella la elogiaba por ayudar tanto a Roberto,
Se sentía como si tuviera un cuchillo clavado en el corazón. Sin embargo, no podía resistir la intensidad emocional y física de su conexión con Roberto. Roberto enfrentaba dilemas similares en casa. Isabela notaba cambios positivos en él. Estaba menos estresado, más presente, más cariñoso. Irónicamente, su aventura con Valentina lo había hecho un mejor esposo en la superficie, porque había encontrado una salida para sus tensiones emocionales. Pero la culpa lo consumía, especialmente cuando Isabela mencionaba lo agradecida que estaba con Valentina por transformar tan positivamente a su esposo. La situación se complicó aún más cuando Valentina comenzó a experimentar sentimientos más profundos por Roberto. Lo que había empezado como atracción física y conexión emocional, se estaba desarrollando hacia algo que se parecía peligrosamente al amor. Roberto parecía estar experimentando una evolución similar. No sé cómo manejar esto, confesó Valentina durante una de sus sesiones privadas en agosto. Cada día que pasa me involucro más emocionalmente contigo, pero también me siento más culpable por Isabella. Roberto la abrazó. Yo siento lo mismo. A veces pienso que deberíamos terminar esto antes de que se vuelva aún más complicado. ¿Podrías hacer eso?, preguntó Valentina. ¿Podrías simplemente volver a ser solo mi estudiante? Roberto la miró a los ojos. No, no creo que pueda. Yo tampoco, admitió Valentina. Decidieron continuar con su relación secreta, pero ambos sabían que la situación era insostenible a largo plazo. Algo tendría que cambiar eventualmente. El cambio llegó de manera inesperada en octubre, cuando Andrés comenzó a notar cambios en el comportamiento de Valentina. Ella estaba más distante, más distraída, y había comenzado a trabajar horas inusualmente largas en el estudio. Sus sesiones privadas se habían vuelto más frecuentes, y a menudo llegaba a casa tarde con explicaciones vagas sobre trabajo administrativo. Una noche, Andrés decidió sorprender a Valentina llevándole cena al estudio. Llegó alrededor de las 8 de la noche, cuando sabía que normalmente estaría terminando su última clase. Al acercarse al estudio, notó que las luces estaban encendidas, pero las cortinas estaban cerradas. Cuando abrió la puerta con su llave, encontró a Valentina y Roberto en una posición que no dejaba lugar a interpretación. No estaban practicando yoga. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés dejó caer la bolsa con la cena. El sonido del contenedor de comida golpeando el suelo resonó en el estudio como un disparo. Roberto se apartó rápidamente de Valentina, ambos luchando por vestirse y recuperar algún vestigio de dignidad. Andrés se quedó parado en la entrada, su cara ciclando entre shock, dolor y, finalmente, ira. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Andrés con una voz que Valentina nunca había escuchado antes. Andrés, ¿puedo explicar? Comenzó Valentina, pero él levantó una mano para detenerla. ¿Cuánto tiempo?, repitió. 5 meses, susurró Valentina. Andrés asintió lentamente, como si estuviera procesando información que no quería entender. ¿Y tú?, se dirigió a Roberto, quien había logrado ponerse la camisa pero seguía descalzo. ¿Tu esposa sabe? Roberto negó con la cabeza, incapaz de hablar. Isabella, murmuró Andrés, reconociendo el nombre. La mujer que viene a las clases grupales, la mujer que constantemente elogia a mi esposa por ayudar tanto a su matrimonio. La ironía cruel de la situación cayó sobre todos como una losa. Isabela había estado agradeciendo a Valentina por salvar su matrimonio mientras Valentina estaba destruyéndolo secretamente. «Sal de aquí», le dijo Andrés a Roberto con una calma aterradora. «Ahora». Roberto miró a Valentina como si esperara que dijera algo, pero ella estaba paralizada por la shock y la culpa. Roberto recogió sus zapatos y se marchó en silencio. Andrés y Valentina se quedaron solos en el estudio que había sido testigo de tanto amor, enseñanza y ahora traición. ¿Lo amas?, preguntó Andrés finalmente. Valentina lloró, incapaz de responder porque no estaba segura de la respuesta, o porque temía que sí conociera la respuesta. «Necesito que te vayas esta noche», dijo Andrés. «No puedo mirarte ahora mismo». Esa noche, Valentina se quedó en un hotel, llamando constantemente a Roberto pero recibiendo siempre el buzón de voz. Roberto había llegado a casa y se había encontrado con Isabella preparando una cena especial para celebrar el 6º mes de él practicando yoga. «Te ves terrible», comentó Isabela con preocupación. «¿Pasó algo en el trabajo?» Roberto la miró a su esposa hermosa, inocente, que había estado apoyando incondicionalmente su práctica de yoga,
sin saber que era una fachada para su aventura. Se quebró. Isabela, tenemos que hablar, dijo, y procedió a confesar todo. Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones, lágrimas y decisiones devastadoras. Andrés le pidió el divorcio a Valentina inmediatamente. Isabela, después del shock inicial, decidió intentar salvar su matrimonio, pero insistió en que Roberto cortara todo contacto con Valentina. El estudio Armonía Zen se convirtió en un campo de batalla emocional. Algunos estudiantes tomaron bandos, otros simplemente buscaron otros lugares para practicar yoga. La reputación de Valentina como instructor espiritual quedó permanentemente manchada. Roberto intentó salvar su matrimonio con Isabela, pero la confianza estaba rota. A pesar de la terapia de pareja y los esfuerzos sinceros de ambos, el fantasma de la traición envenenó cada interacción. Un año después, ellos también se divorciaron. Valentina eventualmente tuvo que cerrar Armonía Zen. Se mudó a una ciudad diferente, donde comenzó de nuevo con un enfoque más humilde y honesto sobre las enseñanzas del yoga. Había aprendido dolorosamente que la sabiduría espiritual y la debilidad humana pueden coexistir en la misma persona. Roberto vendió su empresa de consultoría y se tomó un año sabático para reflexionar sobre sus decisiones. Cuando finalmente regresó al mundo profesional, lo hizo con una comprensión más profunda de las consecuencias de sus acciones, y un compromiso renovado con la honestidad personal. La historia de lo que pasó en Armonía Zen se convirtió en una leyenda susurrada en la comunidad de yoga de Bogotá, una advertencia sobre cómo las relaciones íntimas entre instructores y estudiantes pueden cruzar líneas peligrosas cuando las vulnerabilidades emocionales se encuentran con la intimidad física inherente en la práctica del yoga. Andrés e Isabella, las víctimas más inocentes del triángulo, eventualmente siguieron adelante con sus vidas. Andrés encontró una nueva pareja que valoraba su naturaleza confiada y leal. Isabela desarrolló una práctica de yoga en casa, habiendo perdido la confianza en los estudios profesionales. 3 años después del escándalo, Valentina y Roberto se encontraron por casualidad en un café en Medellín. El encuentro fue incómodo pero revelador. Ambos habían crecido por las dificultades que habían enfrentado como resultado de sus decisiones. ¿Valió la pena?, preguntó Roberto durante su breve conversación. Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. No de la manera que pensé que valdría la pena, respondió finalmente. Pero me enseñó cosas sobre mí misma que necesitaba aprender, aunque el precio fuera demasiado alto. Roberto asintió con comprensión. Yo he llegado a la misma conclusión. Se despidieron cordialmente pero sin planes de volver a verse. Ambos habían encontrado maneras de incorporar las lecciones dolorosas de su aventura en vidas más auténticas y responsables. La historia de Valentina, Roberto, Isabella y Andrés sirve como un recordatorio de que las decisiones aparentemente privadas pueden tener ondas expansivas que afectan a muchas personas. También ilustra cómo las prácticas espirituales pueden volverse complicadas cuando se mezclan con necesidades emocionales no resueltas y atracciones humanas básicas. En el mundo del yoga, donde la intimidad física y emocional son inherentes a la práctica, la historia continúa siendo contada como una advertencia sobre la importancia de mantener límites profesionales claros y la necesidad de honestidad radical en todas las relaciones. Si has llegado hasta el final de esta historia, probablemente has reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias inesperadas de decisiones impulsivas. La historia de Valentina y Roberto nos recuerda que la atracción y la conexión emocional no existen en vacíos morales, y que nuestras acciones siempre afectan a círculos más amplios de personas de las que inicialmente consideramos. Te invito a reflexionar sobre los límites profesionales en tu propia vida y cómo las relaciones de poder pueden complicar la toma de decisiones éticas. ¿Qué salvaguardas podemos implementar para proteger tanto a profesionales como a clientes en situaciones donde la intimidad física y emocional es parte del servicio? No olvides darle me gusta a este video si te hizo reflexionar sobre las complejidades de las relaciones profesionales y personales. Suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran los dilemas morales que enfrentamos en situaciones cotidianas. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias que examinan las intersecciones entre deseo personal, responsabilidad profesional y las consecuencias no intencionales de nuestras decisiones más íntimas.